porque vamos a tener yo creo que uno de los que mejor explican la situación económica, la situación financiera en los mercados y que, bueno, en cierta forma comparto muchas de las opiniones que él nos cuenta. Y hoy la persona que vamos a entrevistar es Pablo Gil. Buenas tardes, Pablo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Debo decir que es un placer tenerte, ya te digo, creo que de las personas profesionales que hay en el mundo financiero, que habla en distintos medios, en distintas televisiones, creo que eres de los que mejor explican y te pediría, si quieres, para que la gente te conozca un poquito más, a no ser este un medio súper especializado, ¿no?, en la parte de economía y finanzas, que si quieres, vamos, nos cuentes un poquito tu trayectoria, qué es lo que haces hoy en día, para que la gente entienda también, pues bueno, ven ahí las siglas de XTB, que sepan que es un broker, método trading, que entiendo que es tu escuela, pero si quieres, haznos un breve resumen para que la gente te pueda conocer un poquito mejor. Bueno, yo siempre he estado ligado al mundo institucional, desde los 20 años que empecé en Banco Santander, acabé siendo director del Departamento de Análisis Técnico y Cuantitativo. Después lanzamos el primer hedge fund en España siendo socios de BBVA, estamos hablando ya del año 2000. Vendimos ese fondo en 2013 al banco, al propio banco, y a partir de ahí pues me dediqué a lo que era transmitir pues, los conocimientos que había adquirido durante tanto tiempo a nivel profesional, pues a un mundo de gente que quería invertir su propio patrimonio o dinero, sus ahorros, y que estaba probablemente pues totalmente engañado, ¿no?, por todo lo que se cuenta en Internet de lo fácil que es invertir, lo fácil que es ganar dinero haciendo trading. Y bueno, pues ahí nació un proyecto, yo lancé una primera página web gratuita que se llamaba Aprender a Operar, y después de eso pues contacté con algunos brokers. Finalmente empecé mi relación laboral con X-Trade Brokers en 2014 y ahora mismo soy el jefe de estrategia de España y Latinoamérica para XTB y también dirijo la Escuela de Inversión Método Trading en Latinoamérica. Con lo cual, bueno, pues me dedico principalmente a la formación. La única gestión de patrimonio que hago es el de mi propio patrimonio, ya no gestiono patrimonio de terceros. Y lo que enseño es un poco cuál es la realidad de la economía, cómo se traslada a los mercados financieros y cómo se deben de tomar las decisiones de inversión, pues un poco en función del perfil de riesgo, del espacio temporal en el que te quieres mover, el tipo de activos que quieres tocar y ese tipo de cosas. Pablo, comentabas un poquito lo que se encontraba en el mercado, ¿no? Tú que llevas más años que yo empecé un poquito más tarde a dar lo que es la parte formativa, etcétera, desde el año 2006, y hablabas un poquito de esa forma de engañar, ¿no?, a la gente, sobre todo al inversor particular, de que es muy fácil, muy rápido y que con muy poquito dinero vas a ganar, pues eso, dinero de forma rápida. Fíjate, hoy estaba en una red social y de repente me saltaba una publicidad, ¿no?, que en este caso era de un exjugador del Barcelona, en este caso era Iniesta, y si recordamos, Iniesta fue la imagen, bueno, de una entidad financiera ligada al mundo de las criptodivisas, y no era sobre esa entidad. Habían cogido esa foto y la han puesto para hacer otra cosa, y con esto te quiero trasladar lo difícil que es muchas veces para el particular saber distinguir qué es real, qué no es real, y dentro de todo este mundo que está muy bien, las redes sociales, etcétera, pero es súper importante saber con qué profesionales uno se mueve. Bueno, a ver, la suplantación de identidad está a la orden del día. Yo me paso todas las semanas borrando perfiles falsos que copien prácticamente tu imagen y tu nombre y le ponen una R más o un espacio justo antes, y luego intentan, pues a la gente más incauta, pues sacarles el dinero, decirles que en tu nombre les vas a dar recomendaciones. Bueno, eso por desgracia es, pues igual que los virus en la informática, pues es algo con lo que tenemos que lidiar todos los días, ¿no? Yo siempre apelo al sentido común de la gente. Digo, vamos a ver, en primer lugar, no existe recompensa sin riesgo, pero es que esto es no en las finanzas, en todo en la vida, ¿no? Entonces, si tú te planteas esos mensajes que muchas veces recibes, ¿no?, de un 15% garantizado, aquí no hay nada garantizado. Cuando hay algo garantizado de ese tipo, normalmente es porque es un esquema Ponzi,
estás pagando con el dinero de los incautos últimos que entran a los incautos que entraron antes que tú, hasta que dejan de entrar incautos y se cae todo abajo, ¿no? Se descubre que todo es una estafa piramidal. Entonces, mi mensaje siempre es el mismo. Al margen de la dificultad que entraña el saber qué es real, qué no es real, qué es un montaje, no es un montaje, es muy difícil. Esto es una carrera y yo llevo casi 4 décadas en esto, con lo cual, cuando veo eso de gana $500 o 500 euros todas las semanas, o saca 200 todos los días, o esta es la forma rápida de hacer las cosas, digo, vamos a ver, pero es como si a mí me dicen, vente a darme un cursito y opera la apendicitis a tus hijos cuando les duele la tripa. Digo, pero bueno, ¿en qué cabeza humana cabe que eso sea normal? Bueno, pues por alguna extraña razón, los particulares, cuando reciben los mensajes de qué fácil es invertir y ganar dinero en el mercado, pues se sienten atraídos por ese canto de sirena, ¿no? Y quieren creer que es verdad, ¿no? Porque yo creo que en su foro interno saben que no es así. Le ha hecho muchísimo daño lo que ha ocurrido durante el año y medio después de la pandemia, o casi los 2 años después de la pandemia, ¿no? Cuando hemos visto cómo la inyección masiva de dinero por parte de bancos centrales y políticas fiscales ultra expansivas lo que han provocado es una subida de todo tipo de activos. Daba igual lo que comprases, meme stocks que perdían dinero, tecnológicas que perdían dinero, criptomonedas que tenían detrás un proyecto que no valía nada, compañías buenas, todo subía, ¿no? Y mucha gente ha reforzado esa idea de ganar dinero es fácil, ¿no? Hasta que te encuentras luego, pues con los arranques de este año, donde pues pierdes un 20, un 25% de lo que tienes y la gente se cree que estás anomalía cuando no lo es. Es decir, el mercado es así de complicado como lo están viviendo hoy. Fíjate, hoy está subiendo, vamos a entrar un poquito en la parte económica y lo más reciente que tenemos el jueves pasado, ¿no? Con esa subida de 75 puntos básicos por parte de la Fed. Hoy estamos viendo cómo todos los mercados están subiendo, es decir, no prácticamente los activos más importantes, ¿no? Índices, el euro, el Bitcoin, hasta el crudo, está todo subiendo y es como, son de estas cuestiones que es un movimiento quizás especulativo por parte de los institucionales, porque yo escuchándote a ti, y por eso digo que comparto el escenario, si seguimos a rajatabla un poco el sentimiento económico normal, estas subidas de tipos deberían estar afectando a las bolsas. No digo que no haya algunos activos que se vean favorecidos, pero tendría que haber otra situación quizás de mercado. Bueno, es decir, los mercados se mueven en fases, en zigzags, en impulsos, retrocesos. Yo estoy comprado de la bolsa ahora a nivel de trading, es decir, la gente cree que porque un escenario negativo sea negativo, solo puede caer los activos. No es verdad. Las mayores subidas en tiempo récord se han dado siempre en los mercados bajistas, ¿no? Lo vivimos en 2001, lo vivimos en 2002, lo vivimos en 2008. Hay subidas espectaculares en mercados bajistas, ¿no? ¿Qué quiere eso decir? Pues que si tienes buena mano y tienes buen criterio, puedes ganar dinero tanto a la baja como al alza. Y previamente ya había vendido en agosto el DAX y algunos otros índices para aprovechar un rebote de casi un 20%. Lo que quiero decir con esto es que no hay que anclarse a una idea de el mercado se mueve solo en una dirección si las cosas son malas y solo en una dirección si las cosas son buenas. Digo, no funciona así. Por eso hablamos de sobreventas, por eso hablamos de impulsos, de retrocesos, de correcciones de Fibonacci. Entonces, ¿qué ha ocurrido aquí? Dices, bueno, te has plantado en el peor de los escenarios, que ya de alguna manera el mercado venía muy posicionado, cubriendo ese riesgo a la baja por la posibilidad de ese 0,75 y cuando finalmente ocurre, se da el caso del buy the rumor, sell the fact, en este caso sell the rumor, buy the fact, y ves una recuperación. Eso es un contexto cortoplacista. Luego tienes la otra decisión, la del inversor de largo plazo, ¿no? Y dices, vale, ¿a ese inversor le recomendarías comprar ahora? Digo, no, por supuesto. Yo me puedo confundir como cualquiera, pero no le recomendaría comprar. ¿Por qué? Digo, pues porque como tú indicas, la situación macroeconómica creo que se va a deteriorar, pero no lo creo yo. En esta mañana salía un artículo de Banco de España hablando de lo que nos espera. El otro día fue la propia Christine Lagarde la que nos advertía de que para el año que viene vamos a crecer al 0,9 en lugar del 3,1, con el riesgo de que se desarrolle el escenario malo, que es menos 0,9. La Reserva Federal te está advirtiendo, el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, el Banco Mundial, te lo están diciendo todos. Por tanto, el entorno es hostil.
¿Por qué? Pues porque tenemos que doblegar unos niveles de inflación que no veíamos en 40 años y lo estamos haciendo solamente afectando a una parte de la ecuación, que es la demanda, ¿no? Perdón. Entonces, la cuestión aquí es cómo gestionas o cómo interpretas lo que pasa durante unos días o una semana concreta respecto a la foto que tienes para un año vista, ¿no? Y ahí es donde creo que cometen los errores mayores los inversores, ¿no? El que es cortoplacista se deja influenciar por lo que ocurre en las últimas 48 horas y llega un momento en que invalida su visión de medio a largo plazo porque realmente nunca ha creído en esa visión de medio a largo plazo porque es trader, no es inversor realmente. Y luego el inversor también se siente atraído con dudas cuando ve grandes rebotes como los de este verano y empieza a pensar, hombre, es que igual lo peor lo hemos visto, ¿no? Y ahí es donde está el arte, yo creo, del buen gestor, que dices, bueno, voy a diferenciar cuál es mi posicionamiento estructural en el mercado de aquello que puedo hacer puntualmente para ganar dinero en previsión de rebotes que puedan durar unos cuantos días o incluso unas cuantas semanas. Y es esa mezcla, ¿no?, de conceptos te exige dos cosas. Una, tener clarísimo desde una perspectiva macroeconómica qué es lo que a qué nos vamos a enfrentar. Y por otro lado, tener un concepto técnico muy bueno para saber dónde surgen esas oportunidades de rebote que no cambian la foto principal, pero que pueden ser cuantiosas en términos porcentuales. En este caso, cuando tú estás comentando, vamos a decir, estos dos espacios temporales, entiendo un poquito más. No, yo creo que no te refieres tanto al intradía, yo quiero entender que estás hablando un poquito más de un swing trading, que luego en función del inversor puede durar a lo mejor una semana, varias semanas o incluso un mes, de cara luego al otro inversor que es más de largo plazo. En este sentido, ¿tú crees que esta idea cuesta mucho que la entienda el inversor particular? Porque yo a veces me encuentro como que es lo que casi más cuesta hacerles entender, que una cosa es que tú puedes estar, como has dicho, oye, a lo mejor ahora es para comprar si estás pensando en el largo plazo, no, porque el contexto te está diciendo que esto se puede ir para abajo, pero eso no quita que tú entre medias puedas ir haciendo pequeñas entradas que sí te van a permitir tener ciertas ganancias. A ver, el inversor particular normalmente carece de una visión clara del medio y largo plazo. O sea, no desarrolla un análisis largoplacista en el que tenga... Si a mí me pregunta alguien, dice, vale, ¿cuál es tu análisis largo plazo? Digo, es muy fácil de sintetizar. Dices, mira, tienes una inflación que está por encima de la expectativa de los bancos centrales a raíz de que no han visto venir los problemas de inflación porque los tachaban de problemas coyunturales, ¿no? Y para cuando han querido actuar se han dado cuenta que llevan un retraso brutal. Les da pánico que se anclen las expectativas de inflación a largo plazo en cotas por encima del 2% porque eso cambia el hábito de empresas y de ciudadanos. Por tanto, no solo quieren revertir la inflación, sino que la quieren revertir muy rápidamente. Y para eso están llevando a cabo la subida de tasas de interés más rápida de los últimos 40 años. Esas subidas de tasas de interés suelen verse el impacto en la economía entre 6 meses y 9 meses más tarde, con lo cual quiere decir que las subidas que empezó a hacer Estados Unidos no vas a verlas hasta finales probablemente de este año, principios del que viene y en el caso de Europa un trimestre más tarde. Y a partir de ahí tienes que los propios entidades que hacen estos movimientos te están alertando de una potencial recesión, aunque no quieren decir que es el escenario base, pero luego ves la inversión de la curva, te das cuenta que tiene una capacidad predictiva muy buena y que está tremendamente invertida, ves que no han saltado por los aires los spreads de crédito, ves que no han saltado por los aires las volatilidades y ves que salvo en Europa, en el resto del mundo sigue entrando dinero en el mercado. Y además ves que se está ralentizando el mercado inmobiliario, que es otra gran burbuja global. Con lo cual, tu foto es que hay mucho riesgo. Y dices, vale, ¿cuánto ha corregido la bolsa? Digo, si ni siquiera hemos caído por debajo de los máximos de 2019. Por tanto, ni ha habido una limpieza suficientemente grande, ni las valoraciones son atractivas todavía, ni hemos visto una capitulación en términos de lo que llamamos indicadores de riesgo, ni hemos alcanzado el techo de las subidas de tasas de interés y no estamos teniendo en cuenta que además Estados Unidos lleva a cabo quantitative tightening, es decir, está retirando parte de la deuda que compró en los programas de QE. Y la única vez que se atrevió a intentar hacer algo así fue en 2018 y fue un desastre, cayó la bolsa más de un 20%. A partir de ahí tú puedes establecer
los escenarios que quieras. Pero yo lo que digo es, la probabilidad de accidente es altísima, porque tienes todavía el problema de la guerra en Ucrania, porque tienes la tensión entre Estados Unidos y China respecto a Taiwán, y porque tenemos una situación de inflación que afecta a la mayoría del mundo, no solamente a Europa, a las puertas del invierno. Y dices, vale, pues yo con esto creo que ya hemos visto lo peor. Digo, vale, pues yo creo que no. Entonces, ¿quieres estar posicionado a largo plazo en activo de riesgo? Digo, no, yo no. ¿Quieres eso decir que no vas a buscar oportunidades en momentos concretos, tanto por arriba para vender como por abajo para comprar, desde una perspectiva de swing trading, porque sabes que durante un mes puedes tener rebotes en bolsa o grandes caídas? Pues esa parte, digamos, ser capaz de separar esos dos mundos, donde tienes una visión muy negativa estructural en la economía y los efectos que va a tener en las bolsas, por ejemplo, de cómo planteo mis entradas o salidas en el mercado con una idea de mantenerme unos cuantos días, unas cuantas semanas, es algo que un inversor particular no tiene los conocimientos y al final acaba mezclando las ideas de un plazo largo con un plazo corto y anda muy perdido respecto a qué se puede esperar. A eso añádele que seguirán probablemente a muchos expertos, unos serán más altistas, otros serán más bajistas y al final son pues veletas que acaban vendiendo cerca de los suelos y acaban comprando cerca de los altos. Ahí es donde nos encontramos casi siempre, ¿no? A mucho particular en esa famosa 90% de los que comienzan acaban perdiendo el 90% de su dinero en esos primeros 90 días, ¿no? Es muy difícil muchas veces romper esa dinámica con la que viene, porque aquí te diría que también siempre, y esto quizás más entre profesionales, ¿no? Que muchas veces hay esa guerra de solo hay que invertir por fundamentales, sobre todo estamos hablando de la parte con acciones, ¿no? Solamente se puede comprar acciones viendo los fundamentales, donde yo digo, bueno, es que ahí hay una pequeña trampa, porque cuando esos institucionales hablan, lo que hay que entender es que ellos cuentan con una información que no es la que da la empresa, y me refiero, ellos se pueden reunir con los de la empresa, ellos pueden ir a la competencia a hablar como ven esa otra empresa, cosa que un particular es muy complicado que lo haga, ¿no? Y luego, por otro lado, en función también de lo que estamos hablando, ¿no? De donde tú quieras enfocar la inversión, hay que entender que los fundamentales te pueden servir para la macro, pero si tú quieres especificar un poquito más esos fundamentales de esa compañía, etcétera, es decir, para invertir en un DAX a un mes, vale, puedes entender este macro que tú has explicado, pero al final te tienes que ir al análisis técnico y no creo que análisis técnico, si queremos también últimamente, que está un poco quizás de moda, ¿no? Esas herramientas de volumen que han aparecido en los últimos años, pero yo creo que una cosa no está reñida con la otra, yo creo que todas las herramientas se pueden complementar. Yo creo que a lo que hay es, normalmente la gente que toma partido por una técnica de análisis y critica las otras es por desconocimiento, ¿no? Yo gestionaba un fondo de casi 500 millones de euros y estábamos sentados mano a mano, pues un analista fundamental buenísimo, yo, y encima teníamos un apoyo macro, ¿no? de un analista macro. Y al final dices, bueno, ¿por qué? Y dices, pues porque realmente el mercado funciona en base a los tres análisis, ¿no? El entorno macro, que es cómo va la economía, te da una idea de si estás navegando aguas tranquilas o aguas turbulentas, ¿no? Cuando tú tienes un crecimiento estable, un movimiento en las variables macroeconómicas de forma generalmente positiva, pues sabes que no hay desequilibrios y que, por tanto, la tendencia en la que te estás montando pues puede durar mucho tiempo. Cuando tienes una situación crítica a nivel macro, pues porque una de las variables, en este caso puede ser la inflación, otras veces puede ser el desempleo, otras veces puede ser el crecimiento económico, sufren un estrés máximo, sabes que va a haber connotaciones graves. La primera, que va a haber mucha más volatilidad en el mercado. El análisis fundamental lo que te va a decir básicamente es cómo de caro o barato respecto al punto de equilibrio teórico está una compañía, un sector o el índice en su conjunto, ¿no? Y lo puedes medir contra cualquier cosa, lo puedes medir en términos de resultados de balance, lo puedes medir en términos de crecimiento de PIB, lo puedes medir respecto a desviaciones históricas de earnings price share, lo que quieras. O CAPE si lo prefieres para hacerlo un poco más estable, pero la realidad es que te está dando simplemente una indicación de estás en un mercado sobrevalorado o infravalorado, pero que esté sobrevalorado no implica que tenga que caer. Puede estar sobrevalorado años o infravalorado también mucho tiempo.
a partir de ahí dices, vale, ¿cómo conjugas las tres cosas? Bueno, pues de nuevo estás con el arte del propio analista, ¿no? Es decir, ¿a qué das más peso en cada momento? No hemos podido dar ningún peso a la macro a lo largo de los últimos años hasta que ha empezado el problema de la inflación, porque había unos jugadores en el mercado que eran los bancos centrales que a cada problema que surgía desde el punto de vista de mercado inundaban de liquidez y de políticas monetarias expansivas a los inversores, con lo cual lo que hacían era deprimir la prima de riesgo. No, la sensación que había es que no había ningún problema. De hecho, en el año 2020 vivimos la peor recesión de los últimos 100 años y la bolsa americana terminó en máximos. Eso te da una idea de hasta qué punto se disloca la realidad macroeconómica de la cotización bursátil, porque las ayudas son de tal calibre que superan con creces los efectos negativos que tiene el hundimiento de la economía, ¿no? Y dices, vale, pero no pasó nada grave. Digo, ¿cómo que no? La tasa de desempleo saltó por encima del 15%. Y dices, ¿por qué no hizo efecto eso? Digo, porque estaban mandando dinero a la casa de los ciudadanos, porque estaban mandando cheques. El gobierno estadounidense mandaba cheques todos los meses y todas las semanas a los ciudadanos para que pudiesen vivir como si estuviesen trabajando aunque no lo estuviesen haciendo. Eso te da una idea de la magnitud de la distorsión que has generado. Entonces, entender qué manda más. Y yo, por ejemplo, ahora pienso, después de década y media donde los inversores se han acostumbrado a que la macro no importaba, ahora que importa tanto, porque es la que determina cuánto van a subir las tasas de interés, cómo agresivos van a ser los bancos centrales, y eso a la postre va a generar expectativas de cuánto va a crecer la economía o de crecer y cuáles van a ser los resultados empresariales, qué margen de beneficio van a tener, porque el coste de financiación importa un montón y porque el coste salarial importa un montón. Ahora que lo que importa es la macro, yo veo a la mayoría de los economistas muy despistados. ¿Por qué? Pues porque llevan acostumbrados tanto tiempo a que la macro no importaba porque los bancos centrales lo arreglaban todo, que ahora yo no hago más que decir, es que el Banco Central está en el otro lado del ring, es que es tu enemigo, ya no es tu amigo. Pero no se lo creen. Es decir, hay una sensación de decir, bueno, no pasa nada. Digo, no pasa nada hasta que ocurra, ¿no? Y por eso mi sensación es que va a haber un momento en que cambiará el chip del sentimiento de los inversores y veremos esa capitulación que todavía no llega porque llevamos muchísimo tiempo generando una respuesta natural a los problemas y es alguien me salva. Sistemáticamente alguien me salva. Y eso es algo que veremos probablemente a lo largo de finales de este año, principios del que viene. Es que, como tú muy bien dices, llevan los bancos centrales desde el año 2008 comprando todo. Y si nos vamos a Japón, ya se han ido al otro extremo, ¿no? Incluso comprando acciones. Lo curioso, y yo creo que aquí también va a haber pues una distancia, ¿no? Estados Unidos, como tú muy bien dices, está empezando a que su balance de la Fed lo está empezando a hacer cada vez más pequeñito. Lo de más pequeñito lo ponemos entre comillas porque, bueno, lo va haciendo a su ritmo. Pero es que aquí en Europa supuestamente iban a hacer eso, pero estamos viendo como de momento no lo hacen, porque si lo hacen, la prima de España, de Italia, etcétera, se pueden disparar, con lo cual parece ser que lo que están haciendo, bueno, es no renovando los de países como Alemania, pero sí renovando los españoles. Con lo cual, tú por ahí no ves que Estados Unidos puede quizás sanar su economía, pasándolo mal, como también ha dicho Jeremy Powell, pero en unos años purgar toda esa situación, pero que lo que es Europa se quede todavía muy atrás de aquello que esperamos de que todo ese dinero empiece a retirarse para que, bueno, también ayude a que la inflación vaya bajando un poquito. Bueno, cada uno tiene sus propios problemas, ¿no? En Europa tienes una deuda sobre el PIB agregada en torno al 100% y Estados Unidos está por encima del 120%. Es cierto que el papel que tiene que librar la Reserva Federal es mucho más sencillo que el del Banco Central Europeo, porque se encarga de un país, mientras que BCE o el Banco Central se encarga en Europa de un conjunto de países, unos con inflaciones del 15%, otros con inflaciones del 4 o 5%, y solo tienes una herramienta para combatir un problema común de distinta intensidad, con lo cual Christine Lagarde lo tiene mucho más difícil que Powell. Ahora, por el lado de la reducción del balance, ¿cuánto va a poder reducir el balance Powell de los 9 trillones de dólares que tiene antes de que genere un problema? Bueno, es una de las grandes incógnitas a las que nos vamos a enfrentar, ¿no? A ver, ahora que quiere reducir casi a 100 billones al mes,
a ver cuánto consigue reducir sin que tenga un problema como en 2019 con el mercado interbancario, ¿no? Cuando se dispararon los costes de financiación por falta de liquidez. En el caso de Europa es evidente que no pueden reducir el balance, pero porque cuando presentan el TPI, el programa precisamente para evitar que se disparen las primas de riesgo entre los países europeos contra Alemania, lo que nos vienen a decir es que el principal motor de ese programa es poder reinvertir la deuda que vence del programa PEP que pusieron en marcha para luchar contra la pandemia, poder reinvertirlo en aquellos países que tienen una situación más endeble, en este caso Italia y España, con lo cual Estados Unidos deja que venza la deuda porque no tiene que hacer nada y simplemente espera a ver si puede permitirse el lujo de ir reduciendo o no renovando esos vencimientos hasta una cantidad de 100 billones al mes. Y en Europa dices, no puedes hacerlo porque en el momento en que tú dejes de reinvertir los vencimientos en deuda española e italiana, las primas de riesgo se van a disparar. Y eso hace que la credibilidad del proyecto europeo se venga abajo, empiezas a vivir situaciones como la crisis periférica del año 2011 y 2012 y el euro es uno de las válvulas de escape, de depreciación del euro ante la inviabilidad del proyecto europeo y de repente descubres que entonces se te dispara el problema de inflación porque la energía, que es el componente que pesa un 50% a día de hoy en la inflación, se paga en dólares cuando importamos petróleo y gas, etcétera, etcétera. Con lo cual yo creo que en el caso de Christine Lagarde no va a haber ninguna opción de que veamos quantitative tightening o reducción del balance de deuda. En este sentido hablabas de la energía y ahora nos vamos a encontrar posiblemente con otro problema, ¿no? Que es esa fijación de precios que quiere hacer Europa a la compra del gas ruso, que claro, muchos compañeros lo que hablan es, vale, y esa diferencia entre la factura y lo que realmente es, ¿quién la va a pagar, no? Se habla de que pueden ser los estados, el nuestro ya está suficientemente endeudado, con lo cual aumenta ese gasto y al final, ¿quién se supone que va a costear eso? Entendemos que sería otra vez el Banco Central Europeo. Bueno, el Banco Central Europeo no financia nada. El Banco Central Europeo lo que hace es facilitar el endeudamiento de los gobiernos, ¿no? Cuando pone las tasas de interés en el menos 0,50 y compra masivamente deuda en el mercado, lo que consigue es que Alemania y Francia hasta el 10 años hayan podido financiar a tasas negativas, es decir, reciben dinero por pedir prestado y otros países como España pues lo han podido hacer hasta un plazo de 6 años. Y dices, vale, es la emisión de deuda que hacemos conjuntamente en Europa lo que permite pues llevar a cabo todos esos programas de estímulo, ¿no? Como que España vaya a recibir 140.000 millones de ayuda, parte en subvención, parte en forma de fondo perdido, ¿no? Y dices, vale, pues se emiten bonos a nivel europeo de forma conjunta. Eso significa que recibes dinero y ese dinero lo distribuyen luego dentro de Europa según las necesidades. Pero esto al final no deja de ser pedir prestado, que es lo que la gente no termina de entender. Cuando yo veo esos tweets que pone la gente, qué bien, nos regalan, el gobierno nos regala el coste de 20 céntimos de la gasolina y nos regala el abono transporte en cercanías. Digo, no, para, ¿cómo que te regala? No te regala nada. El gobierno no saca de su bolsillo el dinero. El gobierno se endeuda, por eso tenemos la deuda que tenemos del 115%, cuando en la crisis periférica teníamos un 20% menos de deuda sobre el PIB. El gobierno se endeuda para darte ayudas presentes, como cuando hace los ERTES. Dice, claro, no echan a nadie. Dices, vale, ¿quién lo paga? El momento en que la empresa no tiene que cubrir el coste de un trabajador que no va a trabajar más que en un porcentaje muy pequeño y el trabajador tampoco lo cubre el gobierno. Digo, vale, ¿y ese dinero de dónde sale? Digo, ese dinero lo piden prestado. ¿Qué pasa después? Dices, pues que en algún momento, sobre todo los países del norte, que suelen ser más frugales con el gasto público, dirán, hay que volver a los acuerdos que tenemos en Europa que mantienen el gasto bajo control. Antiguamente ese compromiso era el 60% del PIB. Ahora es imposible volver ahí. Pero es que aunque te digan, no, al 100% o al 90% de deuda sobre el PIB,
Dices, bueno, es que tienes que recortar 15 puntos o 17 puntos. ¿Cómo recortas endeudamiento? Gastando menos, cosa que es prácticamente imposible en los gobiernos porque se han acostumbrado a todo lo contrario y es una medida muy impopular. Y dices, ¿y cuál es la otra opción? Digo, mismos impuestos creciendo muchísimo. Entonces ingresa mucho vía IVA, vía IRPF, vía impuestos sociales. Digo, ya, pero si no crecemos mucho, cada vez crecemos menos. Digo, claro, creces menos por lo mismo que crece menos Japón, porque como tienes deuda cada vez más alta, lo que estás haciendo es traerte bienestar futuro al presente, con lo cual tu crecimiento futuro es menor. Dices, vale, porque además esa deuda no es productiva, en buena parte es improductiva. No genera un crecimiento lo suficientemente grande como para devolver los intereses. Y dices, vale, ¿y la otra opción cuál es? Subir los impuestos. Con lo cual, ese regalo teórico que tú percibes no es un regalo. Piensa que es un préstamo, como cuando tú vas al banco y pides prestado. No sales del banco pensando me han regalado el dinero, sino me lo han dejado a condición de que luego tenga que pagar eso más los intereses. Entonces, estamos en esa dinámica. Subvencionamos la gasolina, más coste futuro. Subvencionamos menos IVA sobre la electricidad, digo, vale, menos ingresos para el gobierno, más deuda. Van a poner un techo al gas y al petróleo, perfecto. Y el resto lo vamos a pagar más adelante, claro. Con lo cual, estamos dando una patada hacia adelante. El ejemplo más claro para que lo entienda la gente que no es muy ducha en tema de economía y finanzas es lo que hemos hecho con el cambio climático después de Davos. Teníamos un proyecto clarísimo de volver a un mundo mucho más verde, donde la descarbonización era la prioridad y tan pronto surge la crisis energética que lanza las inflaciones a cotas muy altas y el ciudadano y la empresa empiezan a pasar las canutas, lo que hacemos es reactivar las centrales de carbón, sobre todo en Austria y en Alemania. Y dices, vale, ¿y eso qué significa? Digo, pues que le damos más peso al problema de corto plazo que al problema de medio a largo plazo. Y por eso estamos con las deudas que tenemos. Porque cada vez que surge un problema preferimos endeudarnos más en lugar de afrontar pues una situación muy complicada. Ahora, a largo plazo, la visión de lo que estamos haciendo no es nada halagüeña, ¿no? Y, de hecho, yo muchas veces utilizo el término japonización. Japón tiene un 270% de deuda sobre el PIB y cada 3 años de media está en recesión la economía. Vamos un poco a ese modelo. Estando de acuerdo con todo lo que has dicho, ¿no? Y tampoco es que vaya a llevarte a la contraria, sino porque es que estoy de acuerdo. Cuando llegas luego al particular o le ves por la calle o amigos, que a lo mejor te ocurre, después de contar todo esto que a lo mejor te han estado preguntando, ¿no? En una cena o con amigos, se quedan como un momento en silencio, pero sus pensamientos no hacen un clip de decir, es que de lo que estamos hablando es que a futuro vamos a entrar en un círculo vicioso tipo Japón, que llevan así muchos años, y no se rompe esa rueda para intentar hacer o revertir una situación que a la larga lo único que hace es quizás Japón, pero también Argentina, ¿no? Al final nos volvemos cada vez más pobres, no hay ese crecimiento que sería el que nos gustaría, pues en este caso también a los españoles. No sé si tú también notas que quizás en el resto de Europa o quizás en algunas partes también del mundo, cuando expertos salís hablando y comentando estas cosas, hay una conciencia mayor, o aquí en España todavía cuesta mucho, es decir, necesitamos darnos contra la pared para tomar medidas, ¿no? Se habla, por ejemplo, mucho de que se espera que haya elecciones anticipadas ya, pero si no las hay que esperar a que haya un voto de castigo para intentar revertir la situación. Bueno, yo creo que hay dos temas, ¿no? Uno, yo no compararía Japón con Argentina, porque Argentina lo que tiene es una depreciación tan brutal de su moneda local que el empobrecimiento de la población es bestial, ¿no? En Japón realmente no tienen un problema de inflación. Lo que tienen es una ausencia total de crecimiento, una población tremendamente envejecida y una tendencia al ahorro que hace que no haya inflación, ¿no? Y lo que es una economía que es muy poco dinámica, que no crece nada, básicamente, ¿no? Estructuralmente no crece nada, ¿no? Y se apoya en un endeudamiento cada vez más grande por parte del gobierno. El ciudadano, yo creo que en general, cuando hablas con amigos o hablas con conocidos, tenemos la tendencia a mirar hacia otro lado, ¿no? Cuando las cosas no son buenas, uno tiende a mirar para otro lado. ¿Por qué? Pues porque afrontar los problemas no es agradable y mucha gente al final dice, mira, oye,
deja de amargarme la existencia. Si lo que va a llegar, ¿no? Pase lo que pase, me digas o no me lo digas, va a llegar, sí. Pues es un poco como la gente que dice, no, prefiero no ir al médico para que no me digan si tengo algo malo. Digo, bueno, pues eso ya depende un poco de la cultura de cada uno. Yo prefiero saber si tengo algo malo y ver si puedo hacer algo al respecto. Pero hoy en día la gente está muy crispada porque por fin ven que ya no se trata de un problema de que no hay empleo. La tasa de desempleo en España está muy bien comparativamente a tasas históricas. El problema es que el dinero que ganas compra mucho menos que antes, ¿no? Es decir, lo ves cuando pones gasolina y cuando vas a la compra y cuando compras material escolar o cuando pagas la calefacción o la luz. Al final dices, oye, es que me siento más pobre que antes, es que no me da. Y eso que todavía tengo empleo. Digo, sí, claro. Cuando venga la recesión, a lo mejor la tasa de desempleo encima sube y eso va a complicar muchísimo más el panorama. ¿Depende de una facción política u otra, una ideología política u otra? Creo que no. Evidentemente, yo creo que el gobierno actual lo está haciendo muy mal, ¿no? Está cometiendo unos errores garrafales. Pero si me dijese, si tú crees que si hubiese estado gobernando otro partido habríamos hecho cosas muy distintas, pues tal vez no. Porque en el fondo creo que lo que está mal es el sistema. Es decir, hemos diseñado un sistema económico que tiene una dependencia brutal del endeudamiento y ese endeudamiento solo es factible si el coste de la deuda es muy bajo o dicho de otra manera, si el coste del dinero es muy bajo y eso lo haces vía tipos de interés y para que puedas mantener esa película necesitas que no haya inflación y hemos estado 2 décadas y media disfrutando de un entorno no inflacionista que permitía a los bancos centrales de alguna manera mantener un discurso de tengo los tipos al cero o al negativo porque es necesario para que la inflación retorne al 2%. Eso yo creo que se ha acabado, ¿no? Y a partir de aquí lo que hay que empezar a pensar es cómo vamos a vivir, es decir, cuál es el nuevo modelo, ¿no? El new normal al que vamos a atender. Y dices, vale, ¿qué pasa si la inflación se estabiliza entre el 2 y el 3%? Yo no creo que se vaya a estabilizar a estos niveles en absoluto, ¿no? Sería un desastre tremendo si ocurriese. Y entonces imagínate que revierte durante los próximos 2 años y llegamos al 2-3%, pero no pasa de ahí. Y dices, vale, entonces quiere decir que ya hay que olvidarse de los tipos al cero. Los tipos a lo mejor se tienen que estabilizar en torno al 1,5-2,5%. ¿Es factible tener 300 trillones de deuda en el mundo o un 265% de deuda sobre el PIB a nivel mundial con tasas de interés que ya no son del 0%, sino más altas? ¿Cuánto ganan las compañías si tienen ese coste de financiación de forma estructural? ¿Cómo consume el ciudadano con ese nivel de coste del dinero? Es algo que tendremos que descubrir, ¿no? Y en función de eso, ¿cuál es el efecto en los distintos activos, ¿no? En la bolsa, en los bonos, en las divisas, en las materias primas. Creo que lo vamos a descubrir durante esta década en la que estamos, ¿no? Porque si algo ha cambiado es que ya no tenemos uno de los grandes factores deflacionistas con los que contábamos, que era la globalización. Y yo también aquí me puedo confundir, pero creo que estamos tendiendo hacia un proteccionismo multilateral. Se están creando 2 bandos, claramente 2 bandos, ¿no? La guerra en Ucrania ha dejado definido dónde están las alianzas de un lado y otro. En los países productores de petróleo están del lado de Rusia, no del lado de Europa y Estados Unidos. China está del lado de Rusia. India juega una doble baraja, pero con cierto sesgo y aprovechando todo lo que exporta Rusia ahora muy barato hacia ellos, con lo cual también está en ese bloque. Y luego tienes otro bloque distinto, ¿no? Y por supuesto Corea del Norte también está en ese bloque y algunos países en Latinoamérica y también algunos países africanos donde China ha tenido mucha influencia. Luego tienes otro bloque que es Europa y Reino Unido, Estados Unidos y Japón y Canadá y Australia. Y dices, bueno, algo ha cambiado. Ya no vas a querer depositar la fabricación de aquello que consideras industria de primera necesidad fuera de tus fronteras y vas a asumir que cuesta más fabricarlo en tu país que fuera o en un país de los que están en tu alianza que fuera. Pero ya no vas a poder exportar la fabricación a sitios donde la mano de obra era tan barata porque están en el otro bloque y no te la quieres jugar, ¿no? Ya vimos el desastre que supuso no tener accesibilidad a mascarillas, ya guantes, ya EPIs, ya respiradores y luego a semiconductores y luego a los cereales y luego a la energía. La gente, o sea, los países están tomando nota, ¿no? Dicen, no, yo me quiero asegurar
que esto no me vuelve a ocurrir, aunque el coste sea mayor. Y eso significa que la inflación va a ser mayor, aunque no sea tan disparada como ahora, pero mayor de lo que estábamos acostumbrados. Y ese es el cambio de las reglas de juego que creo que todavía no se ha asimilado. Pues Pablo, ha sido un verdadero placer. Espero volver a poder hablar otra vez contigo. Coincido, como te decía, en muchas de las cuestiones que estás diciendo, también en esta parte final, ¿no? Que la guerra ha venido a dividir el mundo en facciones, como tú muy bien acabas de explicar. Lo dicho, ha sido un placer y muchas gracias, Pablo. Gracias a vosotros. Vamos a hacer ahora una pausa y ahora volvemos.